Saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante acerca de un gráfico estadístico combinado. El tema está en que nosotros cuando creamos un gráfico estadístico, la idea es que podamos observar valores numéricos de una forma gráfica para un entendimiento mucho más rápido eh, sobre el estado o la situación de esos valores numéricos. Pero aquí tenemos un caso particular. Yo tengo aquí las ventas y costos que se han realizado en una empresa, una organización, mes a mes del 2023. Estas ventas y costos son en dinero, en dólares, en millones. Sin embargo, yo acá en margen bruto voy a obtener cuál es ese porcentaje de margen que me queda de la venta y de los costos de cada mes. Vamos a obtener primero ese margen bruto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a poner igual una fórmula y lo que voy a hacer es obtener ese margen bruto restando del 100%, ¿sí? Que sería 1 en este caso como entero o 100% como porcentaje, menos la división entre los costos y la venta. Yo sé que entre la venta y los costos, ¿sí? De enero del 2023 hay $500,000 de diferencia. Ese 1.500.000 de los costos representaría el 75% de los 2 millones de ventas, es decir, que de lo que yo vendí, del 100% de lo que vendí, el 75% se fue para cubrir los costos. Pero yo lo que quiero saber es cuánto me queda, es decir, de ese 1.500.000 a los 2 millones de ventas es 500,000 de diferencia. ¿Eso cuánto porcentaje representa? Entonces, por eso resto del 100% esa división de los costos dividido para las ventas. Esto me va a dar como un porcentaje del 25%, es decir, que hay un margen bruto del 25%, es decir, que de la venta de 2 millones de dólares, el 25% es lo que me quedaría como ganancia o como el dinero líquido o los ingresos líquidos ya después de haber cubierto todo lo que son costos. Esto lo voy a rellenar y obtengo los costos, perdón, el margen bruto de todos los meses. Entonces aquí viene el tema, yo quiero obtener un gráfico donde se pueda visualizar las ventas, costos y margen bruto y hacer un análisis de este año 2023. Sin embargo, hay un problema. El momento que yo selecciono la tabla e inserto un gráfico, por ejemplo, de columnas, Excel lo inserta sin ningún problema, lo inserto sin ningún inconveniente. Sin embargo, hay un problema realmente ya en la visualización de la información, porque las ventas y los costos son millones de dólares, mientras que el margen bruto son porcentajes que en su mayoría, en este caso, para el ejemplo, son decimales. Entonces, entre los millones de dólares y los decimales o porcentajes, no hay hay un vínculo, obviamente, porque la información está relacionada en cuanto a las ventas y costos y margen bruto de este año 2023 en la empresa. Pero como tal, en magnitudes no, porque estamos hablando de millones de dólares para ventas y costos y en margen bruto estamos hablando en cambio de un porcentaje. Entonces, ¿qué sucede? El momento que yo observo el gráfico estadístico, veo que para ventas hay una columna azul, para costos tengo una columna naranja. Para margen bruto tengo una columna gris, pero esa columna gris no está dibujada. Y esto es porque realmente la columna gris no se avanza a visualizar debido a que para ventas y costos estoy teniendo estas magnitudes de 500,000, millón, 1.500.000, 2 millones, que son muy altas y permiten graficar las columnas de ventas y costos. Pero si yo cojo estos valores de este eje vertical para el margen bruto, este 25%, por ejemplo, de enero, que es del 0,25, no se va a avanzar a divisar cuando el eje pues, me permite observar un rango de 0 a 500,000 dólares. Es muy grande ese rango como para dibujar un porcentaje o un valor decimal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es utilizar otro tipo de gráfico para poder observar solo el margen bruto, la serie del margen bruto y que se pueda divisar en este gráfico estadístico. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a borrar este gráfico, igual selecciono la tabla, me voy a la pestaña insertar y me voy en la sección gráficos a este icono que tiene ahí unas columnas y unas líneas, que es la opción para gráfico combinado. Hago clic en esta opción y aquí tengo la opción crear gráfico combinado personalizado. Yo voy a determinar qué gráficos y qué características tendrá cada serie de esta tabla de datos.
Entonces selecciono esa opción y en esta ventana yo voy a determinar esos parámetros. Si nos fijamos, automáticamente el Excel ya determina un tipo de gráfico para cada serie. Por ejemplo, para venta y costos determina que son columnas agrupadas, pero para margen bruto son líneas. Lo que voy a realizar ahora, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí la serie y el tipo de gráfico que queremos para esa serie. Automáticamente, como les mencionaba, Excel ya determinó un gráfico para cada uno, como venta y costos, columnas agrupadas, y margen bruto, líneas. Aquí es más claro poder observar que en el gráfico hay una línea gris que está mostrando lo que sería el margen bruto. Pero esa línea gris no avanza a levantarse del eje horizontal porque es demasiado pequeño, porque se está comparando igual con el eje vertical que está en millones de dólares. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle al Excel que cree otro eje vertical, pero secundario al lado derecho, el cual permita que la línea se dibuje de acuerdo a ese eje, que estaría ya en porcentajes del margen bruto y ya no se compararía con los millones de ventas y costos. Para eso lo único que vamos a hacer es seleccionar el margen bruto, que está como líneas, y activar la casilla eje secundario. El momento que hacemos esta activación, se dibuja ya la línea de acuerdo al eje secundario que está en el lado derecho y que tiene porcentajes. ¿Sí? Voy a aceptar insertar el gráfico para poder observarlo de mejor manera. Y miren, ustedes pueden observar que acá nosotros tenemos ya el gráfico, ¿sí? Donde tenemos venta de color azul sus columnas, costos de color naranja sus columnas, las cuales se están comparando en base al eje vertical izquierdo o primario que esté en millones de dólares. Pero en cambio el margen bruto está con una línea gris que está dibujada en el gráfico, ¿sí? En el plano. Pero esta línea se está comparando o se mide ¿con qué? Con el eje vertical secundario que está a la derecha, donde nosotros tenemos porcentajes. De esta manera es mucho más fácil poder observar cuáles son esos elementos dentro de las columnas y dentro de la línea, haciendo una comparación mucho más adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo veo de cada mes cuánto se hizo de ventas y cuánto de costos en comparación, ¿no? Pero a la vez también puedo tener una idea de cómo ha ido evolucionando ese margen bruto en cuanto a la diferencia. Por ejemplo, es obvio que en el mes de diciembre hemos tenido el valor más alto de ventas y los costos relativamente son bajos en comparación a las ventas que ha habido ese mes. Por lo tanto, ¿qué sucede? El punto de la línea, el punto de margen bruto de la línea en diciembre también es el punto más alto. Entonces, de esa manera estamos haciendo un análisis mucho más adecuado de esta información. Es para esto que nosotros podemos utilizar un gráfico estadístico combinado cuando tenemos diferentes magnitudes de datos, pero que los mismos sí están relacionados. Espero que este tutorial, este ejercicio les haya quedado claro, haya sido de su agrado, pues, y eso sería todo por este ejercicio.